Bien, continuamos Revista 110. El doctor Julio Jacín nos presenta a continuación quién es nuestro invitado siguiente. Bien, yo quiero darle las gracias a Ivanhoe Cortinas, NG Cortiñas, porque en su mismo nombre está compuesto por un inglés, Ivanhoe, famosa novela inglesa. Cortiña, NG es un nombre chino de su padre y Cortiña debe ser de su madre dominicana. En él se reúne no solamente una mezcla, sino también de un contador público y un economista. También un funcionario público que ha dejado una estela demostrando que se puede ser un buen funcionario público y cumplir también los compromisos políticos. Yo hago esa introducción porque él fue contralor y fue también director de la Superintendencia de Valores. Y quisiera decirle algo. Una vez fue tesorero también, quizás. Y de banco también. Superintendencia de banco. Ahí salió, justamente esa es mi pregunta. Yo quisiera primero dar la bienvenida y dar las gracias a Terrero, a Marcela y a Michelle porque me dejan meter mi sorbete en este invitado. Ivanhoe, en el ejercicio de tu profesión en un tiempo de política, entiendo que tú no eres de los PLDistas que está dentro del gobierno y que te fuiste por una injusticia que se cometió contigo en cuanto a pensiones y jubilaciones. Yo no quiero entrar en esos detalles. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú quieres contestarla y si no quieres contestarla, dice, yo prefiero no hablar de eso y te lo acepto en las mejores condiciones, pero nunca he tenido la oportunidad de preguntártelo. A lo mejor, cuando tú eras superintendente de bancos, que tú pides una información sobre una acusación que hiciera un periodista a la entonces primera dama, luego vicepresidenta de la República, de que tenía una cuenta en Dinamarca, y tú pediste y Dinamarca te contestó que realmente no existía esa cuenta. Mi pregunta fue, ¿esa fue un informe político o eso fue un informe real de la época? Adelante. Buenos días, agradezco, don Julito, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y qué bueno que me haces esta pregunta, incluso en tiempo de coronavirus, ¿no? Que parecería como que no viene al caso, pero sí siempre viene al caso, porque siempre hay lecciones de qué aprender. Resulta que probablemente el grueso de la población dominicana pudiera pensar que todo lo que hace un funcionario lo manda un presidente. Eso va a depender del estilo del presidente. Cuando un presidente entiende que su equipo de colaboradores son lo suficientemente capaces y al mismo tiempo ese presidente entiende que la institucionalidad debe respetarse, pues normalmente el funcionario puede desplegar su gerencia con mucho grado de libertad. En mi caso, sin que nadie me lo pidiera, y lo digo ante Dios, sin que nadie absolutamente me lo pidiera, yo hice contacto con nuestro equivalente, nuestro homólogo de la Superintendencia de Bancos de Dinamarca en esa ocasión, a partir de la información que empezó a salir en los periódicos dominicanos, y le pedí su colaboración y le pregunté acerca de si podían darnos información sobre la denuncia que se estaba haciendo en la República Dominicana. Pues ellos me pidieron que le hiciera por escrito, le hicimos un correo, incluso hasta llegamos a seleccionar el técnico si era necesario, le compramos el pasaje para que fuera a Dinamarca, si la información ellos ponían como condición de que fuera personal, y toda la logística la establecimos. Esperamos unos días y no fue necesario que nuestro funcionario fuera allá a la ciudad, al país de Dinamarca, y nos remitieron la información. Cuando yo tengo la información ya en mi correo, llamo al director del área, el de inteligencia financiera, evaluamos la información y nos dimos cuenta que efectivamente no había ningún tipo de cuenta aperturada por parte de la señora Margarita Cedeño, en esa ocasión primera dama de la República. Entonces la contacto a ella y ella me dice, esto es una información importante, juntémonos en el Palacio. Llamo al despacho del presidente, pido verlo, me dicen que vaya, acudo y nos reunimos.
Esa es la verdadera historia de lo que aconteció ahí. Incluso en esa reunión alguien propuso que fuera el abogado de Margarita quien diera a conocer la información. Y yo creo que casi todos los presentes estuvieron de acuerdo, excepto yo. Yo le dije, Bien. presidente, no permita eso, porque si usted permite eso, en la superintendencia de bancos de Dinamarca van a entender que nosotros hemos incumplido un protocolo que está establecido, si no escrito, pero en las buenas prácticas, bien, de que sea el homólogo, si es necesario darla a conocer, quien la dé a conocer, y no un tercero que no ha pedido la información, e incluso que ellos no tienen ningún vínculo. El presidente entendió mi explicación, me autorizó a darla a conocer y se hizo una rueda de prensa en horas de la tarde. Bien. Esa es la verdadera historia. Bien. Licenciado, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia son los 4 países nórdicos que mejor se manejan en política y en transparencia. Y Dinamarca es muy cuidadosa. No sé por qué el que hizo la denuncia corrió el riesgo de decir eso. Para yo terminar, nada más le voy a hacer una pregunta. No es una acusación a usted. ¿Hay alguna posibilidad remota de que aparezca un miembro de la política que quiera ahora aumentar los problemas porque la señora vicepresidenta de ayer es la candidata de oposición de hoy de su marido, de que diga que un funcionario de la superintendencia imprimió el informe de Dinamarca y que le puso guacha, que le puso de eso que tapan las cosas y que el informe fue positivo y lo ocultaron? ¿Hay alguna posibilidad de eso? Bueno, solo una persona desquiciada pudiera arriesgarse a una acción como esa, porque en estos tiempos es muy fácil demostrar que un documento que se dé a conocer, si es cierto o si es falso, es muy fácil poderlo determinar. En el caso, las superintendencias están interconectadas a través de organismos internacionales que las agrupa, y sería un mal precedente que haría un superintendente cometer una acción de esa naturaleza. Quedaría totalmente desacreditada, también desacreditaría al país, y yo no creo que a ningún funcionario se le ocurriera hacer una cosa como esa. Bien, licenciado. Nadie desmintió la información que nosotros dimos a conocer. Entendimos. Le damos las gracias a Ivanhoe NG Cortiña por darnos esta pregunta. El licenciado Terrero, Marcela Rositer y Michelle con Carlos tienen al licenciado Ivanhoe el resto del programa. Muchas gracias. Muy bien. Voy a comenzar yo. Saludo, licenciado, amigo. Buenos días a todo el equipo. Sí, para mí es un placer conversar con usted, el Contralor, el Superintendente de Valores, de Banco, Tesorero. Bueno, una gran cantidad de información, de posiciones importantes en el país. Licenciado, en este momento en que los organismos internacionales y multilaterales han hecho sus predicciones sobre el tema de la pandemia con la economía de los países, y que se ha dicho que tenemos por delante una crisis, una gran crisis, casi mayor que la crisis de los años 30. Sin embargo, la República Dominicana, en cada uno de esos análisis, esos modelos, sale mejor, casi mejor que de todos los demás países. Sin embargo, quiero que usted como economista aclare esto para el país. Se ha dicho, por ejemplo, en el mejor escenario, de que la República Dominicana no va a crecer, sino que va a tener crecimiento cero. Y hay una confusión, me parece, y quiero que se aclare. ¿Qué significa crecimiento cero? Porque ¿con qué comparamos el crecimiento cero? Si en el año 2018, que fue un año mejor que el 19, tuvimos un crecimiento X y en el 19 tantos. ¿Qué significa si nosotros tuvimos un Producto Interno Bruto de 60.000 millones, por ejemplo, en el 2019, por ejemplo? ¿Quiere decir que nosotros vamos a crecer, vamos a tener un crecimiento igual de 60.000 millones o vamos a estar en cero crecimiento? Explique eso claramente para la gente. Fíjense, Terrero, yo pienso que lo de estar mejor es muy relativo. Y lo digo porque resulta que la economía dominicana creció el año pasado el 5%. Sin embargo, Estados Unidos no creció 5%. ¿Significa eso entonces que la República Dominicana está mejor que Estados Unidos? Pues obviamente que no. Lo que pasa es que como la economía dominicana, como la mayoría de las economías emergentes, se encuentran en una fase de su desarrollo
que todavía no está o está muy lejano a su pleno empleo, hay muchos factores de la producción que están desocupados, pues tiene más capacidad para poder expandir su crecimiento. No así los países desarrollados, que están cercanos al pleno empleo y que sus factores de producción están siendo utilizados casi de forma completa y óptima. Esa es la razón por la cual una economía desarrollada, usted siempre va a poder apreciar que crece en menor proporción, en menor tasa de crecimiento que las economías emergentes. Eso le pasó a China, que estuvo creciendo años atrás hasta en 11, 12, 10%, de 2 dígitos. Hoy día ya no crece igual. ¿Por qué? Porque su economía está siendo ya ocupando en mayor magnitud los factores de la producción. En el caso de la economía dominicana, que los organismos internacionales establecen que tendrá una tasa de crecimiento cero, algunos organismos internacionales, porque otros dicen que no. Otros dicen negativo, que, como el Fondo Monetario Internacional dice que será menos 1%. Pero no importa, supongamos que sea menos 1 o que sea 0. Vamos a colocarnos en el que sea mediáticamente presentado como el mejor de los casos de que la economía dominicana no quedará afectada. Pues claro que quedará afectada, porque si este año 2020 las autoridades estimaron que íbamos a crecer en un 5%, y ya no vamos a crecer 5%, sino que no se va a crecer, no va a crecer, y que el año pasado crecimos en 5.1%, y que tampoco vamos a crecer ese 5.1%, y que en el año 2018 crecimos en 7%, y que mucho menos vamos a crecer ese 7%, pues obviamente no podría uno decir que la economía no quedará afectada. Pero si tú quieres ser generoso con ello y aceptarle el argumento, le diría, ajá, y nuestras economías, nuestros países, la población no crece. Pues claro que sí. En el caso dominicano, para el año 2020, el país crecerá en aproximadamente unos 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que 100.000 ¿Usted está hablando del crecimiento vegetativo? De la población. Ese crecimiento de la población obviamente va a demandar de bienes, de servicios. Y si la economía no produjo lo que debe producir en términos vegetativos incluso, pues obviamente estamos hablando de que la población dominicana será más pobre para este año 2020, al margen de los pobres que van a ser como resultado de que perdieron su empleo, de que no podrán insertarse en el mercado informal, al margen de eso, que sea otro nivel de pobreza. Es como un hogar tiene 4 personas, le ingresan 20.000 pesos. Si a esos 20.000 pesos el año que viene o el mes que viene, se adiciona un miembro más, porque llega la abuela, llega la suegra, y ya no son 4, sino 5, pero siguen siendo los 20.000 pesos. Esos 20.000 pesos obviamente no serán igual para los 5 que como para los 4. Eso pasa con el país. 100.000 habitantes nuevos, pues obviamente requerirá de mayor nivel de pobreza. Licenciado, perdóneme. Entonces, para aclarar esto, porque vi una interpretación también que creo errónea en un periódico, un editorial. Si nosotros crecimos el 5% en el 2020, y ahora vamos a crecer 0, eso quiere decir que decrecimos un 5, entonces. Vamos a decrecer un 5. Al menos de que si fuera menos 1, eso entonces sería decrecimos un 6. Pero la pregunta es clara para la gente, porque mucha interpretación es que si crecimos un 5 en el 2020, nosotros nos vamos a quedar igual en el 5%. O sea, no sé de dónde vamos a generar los recursos, si ya estamos a mitad de año, que no se ha podido producir, y con la crisis que diríamos que está comenzando ahora. Cuando se dice que la economía va a crecer 0, significa que no va a adicionar un peso más a la economía. Es decir, que si la economía dominicana, o $1 más, para poner los números que se puedan imaginarlo más fácilmente, si la economía tuvo el año pasado un tamaño de 87.000 millones de dólares, pues este año 2020 serán 87.000 millones de dólares. Ni $1 más, ni $1 menos. Eso es lo que significa que la economía no crecería 0. Profesor, y en términos para la población, ¿eso va a significar que menos obras, menos servicio público, menos inversión o inflación? ¿Cómo se traduce lo que a la población el crecimiento 0? En eso que usted dice, menos servicios, menos consumo, más pobreza y probablemente menos inflación. Hay alguna gente que piensa que va a haber inflación. Es difícil que una economía en recesión tenga inflación. En la literatura económica y en la evidencia empírica internacional no sustenta ese argumento. Es más, si usted aprecia los resultados
del comportamiento de los precios de la economía dominicana durante el primer trimestre de este año 2020 encuentra que es negativo, menos 0.32%. Esa es una señal, y abril usted verá que será más profundo, es una señal de que no va a haber inflación sino deflación. ¿Por qué sucede? ¿Por qué acontece eso? Porque hay menos consumo, la gente tiene menos ingreso monetario, dispone de menos liquidez y por lo tanto demanda menos. Al demandar menos, pues obviamente la economía no se dinamiza. Usted puede apreciar que ya varios sectores de la economía nacional han estado, y varios productores han estado anunciando que se están perdiendo sus cosechas. En el caso de la producción agrícola y en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, no saben qué hacer con los cerdos porque no lo pueden ni siquiera sacrificar para la industria cárnica y si lo sacrifican no tienen dónde enterrarlo. Es una situación difícil, esa es la razón por la cual los precios no aumentan en tiempos de recesión. Bien, la economía dominicana... Ajá. Tenemos, usted ha mencionado algunos aspectos que necesariamente debemos de volverlo a preguntar para ver su opinión. Por ejemplo, todos conocemos, la crisis es mundial. El problema del crecimiento positivo, negativo, cero es mundial. El problema del empleo es mundial. Y nosotros no estamos ajenos nosotros vivimos en el planeta Tierra, donde todo el mundo está afectado por esto de una forma u otra. Le quiero decir que hay dos temas fundamentales que tienen que ver con la tasa de cambio. Uno es, no con la activación de la economía, con el empleo, sino dos temas fundamentales que tienen que ver con la tasa de cambio, que son la remesa y el turismo. Y yo creo que por los problemas internacionales, sobre todo en España, Italia y Estados Unidos, que son los países donde viven principalmente los dominicanos, y el tema del turismo, de que a corto plazo y mediano plazo no vamos a restablecer, por lo menos en este año, no vamos a llegar a cubrir ni remotamente las metas que estaban establecidas en el sector. Su opinión con respecto a la tasa de cambio y la vulnerabilidad de esto en este momento. Si el hecho de bajar el consumo también nos ayuda con respecto a la tasa de cambio, o el hecho de que el fondo entregue 650 millones de dólares en dólares, no como moneda, sino como moneda para entrar a la economía dominicana, eso compensa lo que se ha dejado de recibir. ¿Qué usted prevé con respecto a la tasa de cambio? Fíjese, los fenómenos económicos siempre están asociados a distintas causales. En condiciones normales, cuando hay tasa de depreciación alta, pudiera ser, por ejemplo, que la tasa de inflación sea alta. Eso pudiera ser, o que la economía esté sobrecalentada. En el caso actual, no hay inflación, ni tampoco la economía está sobrecalentada. Pero ¿cuál es la otra causal entonces que estaría presionando el tipo de cambio? Que las fuentes de generación de ingresos de divisas han colapsado. Estamos hablando de las exportaciones, de las remesas, del turismo, de la inversión extranjera directa y de la inversión de cartera. Esas 5 fuentes han hecho que no entren los 30.000 millones de dólares que normalmente ingresan al país anual. Estarían entrando probablemente unos 7.000, 8.000 millones de dólares menos este año, siendo conservador y dependiendo de la magnitud de la expansión del coronavirus y del tiempo que dure también en el país. Pues eso ha hecho que haya volatilidad en el tipo de cambio, que haya volatilidad en la depreciación. Fíjese que la depreciación estimada en el programa monetario y en el presupuesto de la nación de este 2020 para diciembre del año que transcurre iba a ser de 4.5%. Sin embargo, para la cuarta semana de abril, ya finales de abril, la depreciación por ventanilla, la que vende dólares hasta 1.000 en monto, hasta 1.000, fue de 5.6%. Y la depreciación oficial ronda el 4%, es decir, la tasa de cambio oficial que se publica en la web del Banco Central. ¿Qué significa eso entonces? Que ya el tipo de cambio, la tasa cambiaria, ha sobrepasado la estimada, la programada para este año 2020. Una muestra de que los agentes económicos sienten algún nivel de nerviosismo en torno a esto y se están anclando
en atesorar divisas fuertes, porque lo están haciendo en primer lugar porque no sabe qué tanto va a durar esta situación. En segundo lugar, no saben cómo va a quedar afectada la economía dominicana en términos de ingresos de divisas. Y en tercer lugar, porque cuando la economía comience a reaperturarse, comience a reabrir la economía, entonces, obviamente, muchos importadores van a salir al mercado a comprar divisas y esa sería una demanda estacional que haría aumentar los precios. Entonces, muchos importadores dicen, bueno, déjame yo aprovisionarme en dólares, con ello gano siempre porque no importa cuándo lo vaya a usar, estoy protegido por una moneda fuerte como la divisa del dólar y esa es la razón por la cual el tipo de cambio está aumentando y seguirá aumentando. 650 millones de dólares que estarían entrando por concepto del Fondo Monetario Internacional es un alivio, pero no le daría respuesta a esta situación. Tanto así que es el propio Fondo Monetario Internacional que en el documento que dio a conocer lo de los 650 millones de dólares señala que vería con buenos ojos que la autoridad monetaria permita que el tipo de cambio se flexibilizara. Es decir, en otras palabras, quiso decir, no intervengan en el mercado, déjenlo que opere como déjenlo que corra de oferta y demanda. Así es. Licenciado, en el año 2004 usted formó parte del equipo económico que llegó al país para tratar de resolver el problema de la crisis económica que tuvimos en el periodo anterior. Y usted es parte del equipo de la Fuerza del Pueblo. Le pregunto, porque se ha hablado mucho ahora en términos políticos de comparación de lo que manejan crisis, lo que están acostumbrados a manejar crisis, lo que tienen la experiencia, ¿qué adicional, qué plus o valor agregado tienen el equipo de Leonel Fernández frente a esta crisis para poder decir que son mejores que los demás competidores? Bueno, en primer lugar, el plus es la experiencia del éxito. No hay mejor carta credencial que el éxito. Usted podrá tener muchos años de ejercicio profesional, podrá tener mucha academia, y qué bueno, son aspectos que hay que ponderar y creo que es importante incorporarlo cada vez más, la actualización. Pero al final es el resultado. Y el resultado tiene que ver con que usted fracasa o usted es exitoso en la gestión pública. En el caso del equipo económico que siempre acompañó al presidente Fernández en sus distintos gobiernos, fue exitoso en tres formas. Primero, en una forma natural, en un fenómeno natural. En el año 1998, la República Dominicana fue impactada por un huracán de gran magnitud. George. Y la República Dominicana no padeció de mayores consecuencias que el efecto que tuvo directo sobre la infraestructura nacional, que nadie podía evitarlo. Y sin embargo, salimos de esa situación y la economía en ese periodo creció, en ese cuatrienio, creció más que en cualquier otro. Incluso se habla de que es el cuatrienio de oro del presidente Fernández. Luego, en el año 2004, cuando recibimos el gobierno, lo recibimos como con una herencia de una crisis bancaria, financiera, de gran impacto en la economía nacional, que llegó a ser metástasis en la economía, al punto que el PIB cayó en números negativos. Eso quiere decir entonces que ya van dos crisis que heredó Leonel Fernández. La primera, la del huracán George, que la superó, y su equipo económico. Luego, la crisis que heredó, una crisis interna que le heredó del gobierno de Hipólito Mejía, y también la pudimos superar, tanto así que luego el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento económico se expandieron a niveles que eran envidiables para toda América Latina. Luego, en el año 2008 y años siguientes, se produce la crisis financiera internacional en los Estados Unidos y hace metástasis en todo el mundo, o en la mayoría de los países del mundo, y la República Dominicana de alguna manera fue impactada. ¿Y qué hizo el equipo económico que lideró Leonel Fernández? Bueno, minimizó el impacto negativo de esa crisis, al punto que, aunque en el año 2009 o en el 2008, ahora no preciso, la economía creció en los niveles más bajos, que fue 3.2%, creo. Pero luego, en el año 2010 y años siguientes, llegó a 9-8%. De manera que el presidente Fernández demostró con su equipo poder afrontar las tres situaciones de crisis más fuertes que ha tenido la historia económica dominicana contemporánea. Ahora el país está afrontando una crisis de naturaleza sanitaria
que no ha sido ocasionada en el país, no se originó en la República Dominicana. Sin embargo, se veía venir y las autoridades no reaccionaron a tiempo para poderla evitar que entre, y si entraba, contenerla y mantenerla a su mínima expresión, cosa que aún todavía no se ha logrado. Entonces, ante este desafío que tenemos hoy día en el país, se requiere de los mejores hombres, de la gente de más experiencia, y ese es el plus, ese es el valor agregado que tiene el equipo. Leonel Fernández como líder y quien ha sido presidente de la República 3 veces, y todo el equipo que le ha acompañado, el equipo económico, tenemos la experiencia necesaria como para poder lidiar con éxito la salida de una crisis como la que estamos padeciendo hoy día, porque luego que esto se supere, el tema de la crisis sanitaria, viene cómo recuperar la economía, cómo reabrir la economía y cómo recuperarla para relanzarla hacia niveles de crecimiento que permitan progresivamente situarla en los momentos de antes. Bueno, ¿qué tal, Ivanhoe? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, Marcela, ¿cómo te sientes? Qué gusto Bien. verla y escucharla. Me alegra tenerlo aquí con nosotros. Lo que pasa es que este sistema de Zoom no permite que nos interrumpamos, cosa que nosotros solemos hacer en el estudio, pero hay que mantenerse calladito mientras el otro habla. De todas maneras, aquí tenemos un economista, un CPA, un contador público autorizado, y las preguntas son muy técnicas. Me gustaría jalarlo hasta a nivel de piso y decir, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos recomienda después de esta crisis sanitaria? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, los que no entendemos tanto de economía o los que no nos gustan los números, pero que lamentablemente estamos en este mar. Se fue. Parece que tuvo dificultades con la licenciado tuvo alguna dificultad. Se desconectó, déjame ver si se conectan. Ok, pero de todas maneras ya nos queda poquito tiempo para terminar, ¿verdad, Carlitos? Sería interesante tener, que él se reconecte y que responda tu pregunta con las recomendaciones de cómo debemos, con qué actitud debemos los consumidores y la población. Está ahí, está conectado. Que sería un regreso ya hacia a la normalidad de la situación después del coronavirus. Está ahí, Carlos. Sí, profesor. Sí. Hola. ¿Cómo está? La pregunta acerca de la actitud. Ya, la oyó la pregunta, la oyó. La de Marcela no llegué a escucharla completamente. Si me la puede repetir, no por las neuronas, sino por el apagón de que fuimos. Bueno, justamente, la gente de a pie, la gente que no entiende tanto economía, usted habló con Terrero, que es un contador público autorizado, con Michelle, que es un economista. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Cómo vamos a tener que enfrentar esta crisis después de que pase esta crisis sanitaria? Fíjate, individualmente yo diría que muy poco. Y digo muy poco porque por más esfuerzo personal que usted realice, si no encuentra la mano amiga del gobierno, y cuando digo el gobierno no me refiero a la figura del presidente, sino a las políticas públicas, que cualquiera que le esté ahora mismo manejando debe tener la convicción de que se hace necesario, imperativo, implementar una política fiscal y monetaria totalmente expansiva, más allá de lo tímido que han sido las medidas que se han tomado. En una economía que se ha iniciado con una recesión, tanto local como internacional, y al mismo tiempo una situación en la que no va a ser fácil que el sector privado dinamice la economía por completo, pues obviamente la masa monetaria, el circulante debe aumentar mucho más. Y el gasto público también tiene que expandirse en forma significativa para que al ciudadano pueda llegarle liquidez monetaria y que esa liquidez monetaria permita hacer el consumo y dinamizar la economía por esa vía. A partir de ahí, entonces, el esfuerzo individual vale, pero si no viene el esfuerzo macroeconómico en forma masiva,
significativa, sin importar el resultado de los indicadores económicos que se puedan derivarse de esas acciones, déficit fiscal, tasa de cambio, tasa de interés o cualquier otra situación. Eso sería una situación a resolver a posteriori. Bien, gracias, profesor Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien es economista y miembro de la Comisión Ejecutiva de Fuerza del Pueblo. Y a ustedes las gracias, recordándoles siempre que después del mediodía esta entrevista y todas las demás, junto con los comentarios del programa, están disponibles en el canal de YouTube de Revista 110 y también en el de Síntesis, en esta transmisión conjunta. Hasta mañana, si Dios quiere.